Hare Krishna a todos, mis reverencias, Jai Shila Prabhupada, muchísimas gracias por sumarse a nuestro cierre del mes en este grupo de estudio virtual que tenemos con Hare Krishna Mar del Plata. Además del material que se va subiendo a diario en el grupo de WhatsApp, tenemos también el encuentro espiritual urbano, que es nuestra actividad pública, fija, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y tenemos esto, que la idea es que esto sea como un resumen general de todo lo que hemos visto y como intentar ya fijar el tema de estudio para que ya nos quede y podamos pasar al siguiente. Ahí le comentaba recién a los devotos que para octubre el tema de estudio va a ser el refugio. Vamos a hablar acerca del concepto de refugio en conciencia de Krishna. Ese va a ser nuestro tema de octubre. Pero bueno, para hoy estamos cerrando con inteligencia, que ha sido el tema de septiembre. Y bueno, yo voy a hacer como hago siempre, voy a decir unas palabras y después dejamos ahí los micrófonos abiertos por si quieren hacer sus aportes también, por si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta o si les quedó alguna cosita en el tintero con respecto al tema de la inteligencia. También ustedes pueden aprovechar para colaborar, aportar a la charla del día de hoy. A mí siempre me gusta empezar analizando las palabras que usamos. Me parece que vale la pena hacerlo porque nos sitúa, digamos, en una posición de entender respecto a qué estamos hablando. Y con respecto a la inteligencia, la palabra inteligencia que nosotros usamos en castellano viene del latín, ¿sí? Intelligere. Intelligere, que es una palabra compuesta muy interesante de intus, que significa entre, y ligere, que significa elegir. Entonces, básicamente, la palabra inteligencia se puede traducir como elegir entre dos cosas o saber elegir. Esa sería la etimología de la palabra inteligencia. Inteligencia es saber elegir o poder escoger entre dos opciones. Esa es la traducción, digamos, literal, etimológica de la palabra que nosotros usamos en castellano, inteligencia. Saber elegir o poder escoger entre dos opciones, entre dos cosas. Lo cual es muy interesante, ¿no? Poder analizar el concepto de inteligencia desde este lugar. En sánscrito, por supuesto, la palabra inteligencia no es una palabra de sánscrito. Nosotros, como dije, tenemos nuestro castellano, en ese caso en particular, derivado del latín. En castellano la palabra es buddhi, ¿sí? Que es una palabra muy famosa en el círculo del yoga. Si practican cualquier tipo de yoga, seguramente han escuchado la palabra buddhi alguna vez, que significa, como habíamos dicho, significa inteligencia. Y vamos a ver que no es una inteligencia particular, ¿sí? Es un tipo de inteligencia particular cuando hablamos de buddhi. El sánscrito, esto ya lo hemos comentado muchas veces también, es un idioma muy rico, ¿sí? Es un idioma con muchísimas palabras, hay muchas palabras compuestas en el sánscrito, y una misma palabra puede tener muchas acepciones, o sea, una misma palabra puede tener muchos significados. Es un idioma muy complejo, el sánscrito, pero también da a cierta riqueza de vocabulario. Ayer en Mar del Plata tuvimos una actividad, tuvimos un encuentro en una casa de unos devotos y hablábamos respecto a la importancia del idioma, del lenguaje en el ser humano, ¿no? Nosotros, de toda la creación, por lo menos en este planeta Tierra, somos la única entidad viviente que tiene el poder de la palabra, ¿sí? Los animales también se comunican, ¿no? Todo el mundo se comunica en el mundo material, ¿no? Todos nos estamos comunicando de una forma u otra. Con los animales tienen su comunicación no verbal, ¿no? Se muestran los dientes, se muestran las garras, no sé, se golpean el pecho, que ellos muestran ciertos colores, ¿no? Y de esa forma se aparean, se defienden, se pelean, consiguen comida, ¿no? Hay formas de comunicarse en el mundo animal, pero no hay forma de palabra. La palabra la tenemos nosotros, los seres humanos. Nosotros tenemos un idioma, un lenguaje simbólico, que significa que nosotros hemos creado sonidos que representan ideas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, en el sonido que emitimos, estamos representando ideas. Si el otro entiende el sonido que yo estoy emitiendo, él puede decodificar en su cabeza, en su cerebro, la idea que yo le quiero transmitir, ¿sí? Entonces ustedes están entendiendo lo que yo digo porque todos hablamos en castellano.
Si de repente, no sé, yo hablara otro idioma, no sé, hablara chino mandarín, quizás para algunos de ustedes sería más difícil poder entender o formarse una idea de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los símbolos cambiaron, cambió el sonido, cambió el símbolo. Entonces yo ya no puedo entender, no puedo formar idea en base a lo que se está diciendo. Lamentablemente vivimos una época histórica de degradación del idioma. El lenguaje se está degradando. Fíjense cómo las palabras se están desformando cada vez más, cómo cada vez más se utilizan menos palabras para describir la realidad. Y si entendemos, como dijimos recién, que somos seres simbólicos, cuanto menos símbolos usemos, más reducida es nuestra realidad, nuestro mundo. ¿Se entiende este concepto? Es muy peligroso que el ser humano vaya perdiendo el idioma, vaya perdiendo la palabra, porque eso va a hacer cada vez más pequeño nuestro mundo. Es como una regla de tres simple. Por suerte, esto no pasa en el sánscrito. El sánscrito es distinto. El sánscrito justamente es un idioma rico, es un idioma amplio, es un idioma con muchas palabras, muchas acepciones, muchos significados. Entonces, esto nos permite trabajar un concepto desde distintos ángulos, ¿sí? Poder ver una sola cosa desde distintos lugares utilizando incluso una sola palabra, lo cual es muy interesante. Yo doy siempre el mismo ejemplo, el tema del Dharma. Alguna vez hemos hablado del concepto del Dharma. Dharma es una de las palabras más complejas en sánscrito, por lo menos para nosotros, porque de Dharma, de un solo vocablo, de una sola palabra, emanan muchos significados. La palabra Dharma puede significar muchísimas cosas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a cómo está fusionada con otras palabras, en qué momento de la oración aparece, cómo aparece, quién lo está diciendo. Hay mucha variedad, hay mucha riqueza en esa palabra. Algo parecido también ocurre con buddhi, ¿sí? Es una palabra muy amplia y el espectro, el entendimiento de qué es la inteligencia en el contexto de los Vedas es mucho más amplio de que lo que nosotros utilizamos en nuestro contexto castellano. Pero, en reglas generales, la palabra que se utiliza, como dije, es buddhi, ¿sí? Es como la definición o la traducción general de inteligencia. Y la palabra buddhi tiene una raíz que es bud, ¿sí? B larga ud, bud. Y eso significa en sánscrito despertar o entender. Entonces, buddhi, inteligencia, literalmente significa en sánscrito despertar o entender. Entonces acá ya tenemos dos definiciones. Tenemos la definición de castellano, que viene del latín, que básicamente se traduce como saber elegir, ¿sí? La inteligencia es saber elegir. Y tenemos también la definición desde el sánscrito, que es buddhi, que viene de despertar o entender. La inteligencia es un despertar o la inteligencia me permite entender. Y nosotros conocemos al señor Buda, ¿sí? La palabra, el nombre, el título, porque en realidad Buda es un título, viene de este Buddhi, ¿no? Entonces, Buda, él asciende a esa posición, él se transforma en Buda cuando, cuando se ilumina, cuando por fin entiende, comprende el sentido de la vida, ¿sí? Siddhartha Gautama era su nombre, ¿sí? Pero él asume la posición o recibe el título de Buda, el iluminado, porque en un momento de su meditación él logró entender el propósito de la vida o el significado de la existencia, ¿sí? Por eso recibe el nombre de Buda. Y no es el único Buda, en realidad en la tradición védica ha habido muchos Budas, o sea, ha habido muchas personas iluminadas en la tradición de los Vedas. Otro título que conocemos en Occidente es Mahatma, ¿sí? Nosotros conocemos a Mahatma Gandhi, pero en la tradición védica, Mahatma es un título, significa gran alma, ¿sí? Y ha habido muchos Mahatmas en la tradición de los Vedas, ha habido muchas grandes almas. No son nombres, son títulos, pero bueno, después nosotros los transformamos en nombre porque llamamos a la persona de esa forma y ya le dimos como nuestro entendimiento de qué es el nombre de esa persona. Mucha gente debe creer que Gandhi se llamaba Mahatma. Él se llamaba Mohandas, ¿no? Su nombre era Mohandas. Mahatma Gandhi, Gandhi era el apellido y Mahatma era el título que las personas le atribuyeron, la gran alma Gandhi. Con Patanjali pasa lo mismo, Patanjali no es un nombre, Patanjali es un título.
Y en Occidente pasa lo mismo. Platón no era un nombre, no era el nombre de Platón. Platón era un apodo, era un sobrenombre que él tenía. Pero bueno, decimos Platón y todos hoy en día entendemos a qué nos referimos y creemos que es su nombre. Pero bueno, en realidad es un título, un sobrenombre, un apodo. Pero bueno, eso pasa básicamente como para definir, ¿no? Inteligencia. Si lo vemos desde el castellano, viniendo del latín, significa saber elegir. Si lo vemos desde el sánscrito, buddhi, significa despertar o entender. Entonces ahí ya tenemos por lo menos definiciones de qué es la inteligencia. Inteligencia es iluminarse, inteligencia es entender algo, y inteligencia también es discernimiento. Esto es importante, esto aparece mucho en los Yoga Sutras de Patanjali, ¿sí? La idea del discernimiento. Inteligencia es tener el poder de decidir qué es qué, de saber qué es arriba, qué es abajo, qué está bien, qué está mal, qué es izquierda, qué es derecha, qué es blanco, qué es negro. Ese discernimiento es un factor fundamental de la inteligencia, ¿sí? Y nosotros podemos decir que somos inteligentes cuando hemos aprendido a separar una cosa de la otra. ¿No? Volvemos a esa traducción original del latín, ¿no? Poder elegir, discernir entre dos opciones, entre dos variables. ¿Se entendió todo hasta acá, más o menos? El tema de definiciones, etimología y demás. En el contexto védico, la inteligencia es uno de los factores o uno de los componentes del aparato psicológico, ¿sí? Que esto también es interesante, la psicología del yoga, ¿no? El yoga es una ciencia y como ciencia tiene distintas áreas y una de las áreas de la ciencia es la psicología. Como tenemos la psicología en Occidente, también hay una psicología en Oriente, ¿no? Hay una psicología del yoga. Yo recién mencioné a Patanjali. Yo les recomiendo, si leen los Yoga Sutras de Patanjali, el primer capítulo de Patanjali, Samadhi Pada, es básicamente un estudio sobre la mente, ¿sí? Es un estudio, es un ensayo de psicología del yoga. Entonces, si quieren entender qué es la mente, cómo funciona la mente según el yoga, les recomiendo el primer capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali. Si quieren verlo en el Bhagavad Gita, les recomiendo el 6º capítulo del Bhagavad Gita, Dhyana Yoga, ¿sí? En ese 6º capítulo también se habla mucho del concepto de la mente, cómo funciona la mente, cuál es el abordaje o la perspectiva de la mente según la tradición del yoga. Es distinta a la psicología occidental, ¿no? En la psicología occidental, la mente es, ¿no? el yo, el super yo, el ego, hay distintas, digamos, partes o componentes de la mente. La tradición védica es distinta. Son 3 componentes, pero son los siguientes. Es mana o manas, que también, bueno, en los Yoga Sutras aparece como chitta, pero manas, que significa mente, la mente propiamente dicha. Ahankara, que es un concepto que en Occidente nosotros no manejamos, ni en la psicología, ni en la filosofía, que es algo propio de Oriente. Ahankara es lo que nosotros traducimos como falso ego, y es básicamente una idea errónea sobre mí mismo, ¿sí? Es tener una falsa percepción de mí mismo. Ese es el Ahankara, ahora lo vamos a hablar un poquito más. Y Buddhi, inteligencia. Entonces, para la filosofía del yoga, la mente está compuesta de estas 3 cosas. La mente propiamente dicha, el falso ego y la inteligencia. Estos 3 componentes conforman el aparato psicológico del ser humano de acuerdo con la tradición del yoga. Para ejemplificar qué es cada una, la mente es la que desea, es la que pide, es la caprichosa, ¿no? Como dice su santidad Bhaktisundar Goswami, es la loca de la casa, ¿no? Es la que siempre está pidiendo, exigiendo, ¿no? Es la que siempre quiere disfrutar, la que siempre quiere saltar de una cosa a la otra, ¿no? Ahora estamos en esta reunión, pero en nuestra mente está pensando qué vamos a hacer después de que terminemos esto, qué vamos a almorzar hoy, a dónde voy a ir a la tarde, ¿no? La mente nunca está en el presente, es una de las características de la mente. Le es imposible vivir el ahora. La mente siempre está en el pasado, que es la nostalgia, el recuerdo, o en el futuro, que es la proyección. Nunca está en el ahora la mente, jamás. La mente siempre está recordando, añorando nostálgicamente cosas que pasaron, o está proyectando a futuro cosas que vendrán. Pero nunca está acá, nunca está acá, nunca está en el momento.
siempre está deambulando. En el Bhagavad Gita, la analogía que se usa de la mente es el viento. ¿Sí? En muchos momentos del Bhagavad Gita se habla de la mente en relación, como sinónimo se usa la palabra viento. ¿Vieron? El viento nunca está quieto, siempre está en movimiento, siempre está de acá para allá. En los Yoga Sutras se usa la palabra vritti. Vritti significa movimiento. Entonces la mente está constantemente pulsando. Imagínense, es como un motor que está constantemente emanando una energía, sin parar, 24 horas. Incluso cuando dormimos, la mente sigue activa. Por eso soñamos, ¿no? Ahí está el sueño, proviene de ahí. No para de funcionar la mente, no hay forma de detenerlo. Está constantemente lanzando información, energía. Y es caprichosa, ¿no? Es difícil de controlar, como se explica en el Bhagavad Gita. El ahankara, que también está ahí adentro, es lo que decíamos recién, es el falso ego. ¿Qué es el falso ego? Es la visión errónea que yo tengo de mí mismo y la visión errónea que yo tengo del mundo. ¿Cuál es el fundamento del falso ego? Es hacerme creer a mí que yo soy el centro de todo. Esa es la función del falso ego. Es hechizarme o ilusionarme con creer que yo soy el más importante del universo, que todo debería girar alrededor mío. Esa es la función del falso ego. Me hace creer que soy mejor de lo que soy, más inteligente que lo que soy, más lindo que lo que soy, más bueno que lo que soy. Es una falsa percepción de mí mismo. El ejemplo que se da a veces es, no sé si han ido alguna vez al circo o han ido a una feria, que están esos espejos que deforman, que te hacen ver más gordo, más flaco, más alto, más bajo. Bueno, eso es el falso ego, el ahankara. Me está reflejando una realidad, me está mostrando una realidad, pero esa realidad no es cierta. Es como pararse frente a esos espejos. Yo no soy ni tan alto, ni soy tan flaco, ni soy tan gordo, ni soy tan petizo, soy distinto. Pero el reflejo que me propone el espejo es de que soy distinto a lo que soy ahora. Bueno, ese es el ahankara. Me está proyectando una película que es una ilusión, que es una fantasía. Me está hechizando con una realidad que no es verdad. ¿Sí? Esa es la función del falso ego. Me confunde con respecto a quién soy yo y me confunde con respecto a las cosas del mundo. Y la inteligencia es el buddhi. ¿Cuál es la función de la inteligencia? La función de la inteligencia, según la psicología del yoga, es ponerle un parámetro a la mente. ¿Sí? Dijimos que la mente era caprichosa, que era impulsiva, que estaba siempre en movimiento, de adelante para atrás. ¿Cuál es la función de la inteligencia? La inteligencia es quien le pone freno al desenfreno de la mente. Esa debería ser la función de la inteligencia. Y con el trabajo de la inteligencia, poder ver más allá de lo que me propone el ahankara o el falso ego. Esa es la función de la inteligencia. La inteligencia debería ser la, digamos, ordenadora de nuestro aparato psicológico. Debería ponerle freno al impulso de la mente y debería estar aclarando el hechizo o la ilusión del ahankara o el falso ego. Vemos entonces que la inteligencia, de acuerdo con la psicología del yoga, es el instrumento fundamental de nuestra psicología. Porque cuando no estamos desarrollando inteligencia, estamos viviendo en la frecuencia de la mente, estamos viviendo en la frecuencia del capricho, de la ilusión, o sea, no estamos pudiendo ser sinceros ni con nosotros mismos ni con los demás. Necesitamos fortalecer nuestra inteligencia para darle un freno, un parate al impulso de la mente y para poder romper el hechizo del falso ego y poder verme tal como soy. Lo que Prabhupada llamaba autoconocimiento, ¿sí? La autorrealización. Para esas dos cosas, para el control de la mente y el control del falso ego, está la inteligencia. Está específicamente diseñada para poner a raya esas dos cosas que me perjudican como entidad viviente. Pero solo va a funcionar la inteligencia si la estoy desarrollando, si la estoy utilizando. No es como, imagínense, es como una herramienta que yo abandono en el galpón o abandono en el patio de mi casa, ¿no? ¿Qué pasa cuando abandono una herramienta? Cuando abandono una herramienta, pierde el filo, se oxida, con el tiempo se rompe, deja de funcionar. Bueno, lo mismo pasa con la inteligencia.
Piensen en la inteligencia como un instrumento, como una herramienta. Si no la desarrollamos, si no la practicamos, si no la utilizamos, va a perder el filo, se va a oxidar y en un momento va a dejar de funcionar. Y me transformo en una especie como de autómata, de robot biológico, que me estoy siendo como llevado de las narices por la mente, por los impulsos de los deseos. Y estoy constantemente confundido respecto a quién soy yo y qué sucede alrededor mío. ¿Se entiende este concepto? Y lo vemos en el Bhagavad Gita, ¿no? Hay varios versos del Bhagavad Gita que aclaran esto. Está el famoso verso del 3.42 del Bhagavad Gita, donde Krishna establece la jerarquía de dónde está ubicada la inteligencia en la jerarquía de los elementos del mundo material. Entonces él habla de la mente, él habla primero de los sentidos, vienen primero los sentidos, después por encima de los sentidos está la mente, por encima de la mente está la inteligencia, o sea, la inteligencia tiene un orden jerárquico superior a la mente, por lo tanto la inteligencia es lo que nosotros deberíamos estar usando para controlar la mente. Y por último aclara Krishna que por encima de la inteligencia está el alma, o sea, estamos nosotros mismos como seres espirituales, como entidades vivientes. Y esto también aparece en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, con la famosa analogía del carruaje, ¿sí? El carruaje con los caballos, el chofer, el pasajero que es el alma. Ahí también podemos ver la jerarquía, ¿no? Como están interconectadas, pero como en realidad una tiene más poder que el otro. Los caballos son los sentidos, ¿sí? Los 5 caballos del carruaje son los 5 sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, el oído. Las riendas son la mente, las riendas son la mente. El chofer es la inteligencia y el pasajero es el alma, ¿no? Entonces, cuando el chofer, que es la inteligencia, no sabe para dónde ir o no sabe controlar los caballos, ese carruaje se va a desbocar, se va a ir para cualquier lado, se va a caer al precipicio, se mete en un río, se pierde en el bosque, o sea, puede pasar cualquier cosa con ese carruaje, y el que va a sufrir, ¿quién es? El pasajero, el alma, el que está siendo llevado, arrastrado por los impulsos de la mente. Pero si el chofer, que es la inteligencia, sabe cómo manipular los caballos, cómo controlar los caballos, y conoce cuál es el camino, o sea, a dónde tengo que llegar, entonces el pasajero no sufre, sino todo lo contrario, se beneficia, ¿sí? Disfruta del viaje. Y ahí está la importancia del uso de la inteligencia, ¿sí? Con nuestra inteligencia nosotros podemos hacer el viaje o la experiencia humana en todo su potencial, porque ahora estamos en el planeta para aprender. Si estamos en el mundo material es para aprender. Hay algo que no hemos hoy por hoy comprendido correctamente. No lo hemos comprendido correctamente porque no hemos podido desarrollar la inteligencia necesaria para comprenderlo correctamente. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por afilar nuestra inteligencia, controlar los impulsos de la mente y llevar el alma, llevar lo que somos nosotros, llevar el ser hasta su meta final, que es el reino de Dios, ¿no? Como explica Krishna, es volver a casa, volver con él. Y para eso es la inteligencia. La inteligencia en conciencia de Krishna es un elemento fundamental para nuestra emancipación, que es algo muy parecido a lo que plantea Patanjali en los Yoga Sutras, cuando Patanjali dice que con el discernimiento viene Kaivalya, viene la emancipación o la liberación, es exactamente lo mismo que dice Krishna en el Bhagavad Gita con respecto a la inteligencia, ¿sí? Y esto es interesante, que también es un poco lo que hablamos ayer en nuestro encuentro que tuvimos ayer con los devotos. A veces tenemos una idea muy romántica, muy etérea de la espiritualidad, ¿no? Como muy mística, muy de levitación, de nubes, ¿no? Como que estamos a veces en un mambo muy metafísico con respecto a la espiritualidad. Pero la espiritualidad es 100% práctico. Por eso, como decía Gustavo hoy temprano, hay un sadhana. Nosotros seguimos una disciplina, seguimos una rutina, seguimos hábitos. Eso es pragmático, eso es práctico. No es etéreo, no es romántico, es disciplinado, es ponerse todos los días. ¿Para qué? Para afilar el instrumento de la inteligencia. Todos los días estamos haciendo ejercicios para aclarar toda esta maraña que yo tengo acá dentro del aparato psicológico y poder discernir, elegir entre las opciones, qué está bien, qué está mal,
qué es correcto, qué es incorrecto, qué cosas me favorecen para volver a casa, qué cosas me desfavorecen para volver a casa. Y esa es la importancia de la inteligencia en conciencia de Krishna. Sin ese ejercicio, entonces no hay trascendencia para el practicante de Bhakti Yoga. Podemos hacer las cosas mecánicamente y es buenísimo, algún tipo de beneficio, algún tipo de sukriti vamos a obtener, pero no llega a la meta, no llega a la meta. No volvemos a casa caprichosamente, ni vamos a volver a casa azarosamente, ni vamos a volver a casa a los tumbos. Vamos a volver a casa si realmente seguimos una metodología, un proceso espiritual de pasos prescriptos, ¿sí? Tenemos que hacer el experimento correctamente, porque si no el experimento no tiene resultados favorables. Es una ciencia, ¿no? Los científicos en sus laboratorios no hacen cosas de carambola, hacen cosas siguiendo un método. Y siguiendo el método es que obtienen resultados. Bueno, nosotros somos científicos espirituales. Si queremos llevar adelante nuestra espiritualidad de forma caprichosa, azarosa o a los tumbos, no podemos garantizar buenos resultados. Quizás haya algún sukriti, quizás haya algún tipo de beneficio, pero no podemos asegurar, no se puede asegurar, no está escrito en ningún lado, que alcancemos la meta, que alcancemos el objetivo. Pero para eso está la inteligencia. Por eso es muy importante el uso de la razón en conciencia de Krishna. El uso del análisis, la objetividad, el estudio, la intelectualidad, la inteligencia. Porque son instrumentos, son tecnologías que nos van a permitir encontrarnos con nosotros mismos y en última instancia entender nuestra relación con Dios. ¿Se entendió más o menos eso? Acá creo que alguien hizo una pregunta. Voy a abrir el chat. El doctor Leandro, Hare Krishna Leandro, si estás ahí todavía, te mando mis reverencias. Haribol dice, Prabhu también nos hace creer que soy indigno, el más caído, el más ignorante y el menos apto. Sí, señor, ese es otro de los engaños de la jánkara. El falso ego a veces, el falso ego tiene muchas estrategias para confundirme. La más común de todas es la que mencioné yo. Me hace creer que yo soy el centro del universo, que soy el más de todo, que soy un genio, que soy el mejor. Ese es el principal engaño de la jánkara, ¿no? Hacerme creer que yo soy Dios. Me hace creer que yo soy Dios, que yo soy el supremo. Pero otro engaño, que es incluso más sutil, es el que plantea Leandro, que es que me da falsa humildad. Me genera falsa humildad. Me engaña, me hace creer que soy tan bajo, tan caído, tan insuficiente, tan inepto, que no puedo hacer nada por la vida espiritual. Me hace creer que soy inservible en vida espiritual. Y de esa forma también me aleja de Dios. Fíjense, ¿no? Lo sutil que es el ajánkara. Es burdo, me hace creer que soy Dios, o me hace creer que estoy tan lejos de Dios que nunca me voy a poder liberar. Los dos son un engaño, los dos son una ilusión. Es una falsedad. No es que yo soy Dios, no, yo no soy Dios, pero tampoco estoy tan lejos como para no volver a casa. Las dos cosas son mentiras. Y el ajánkara hace esas dos cosas. Me hace creer que estoy el centro del universo o me hace creer que estoy tan lejos del centro del universo que nunca voy a poder llegar. Así que muchas gracias, Leandro. Sí, es exactamente como vos decís, Prabhu. Es muy sutil, es muy sutil el falso ego. Tiene muchos recursos para que pise el palito. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere hacer un aporte? Madre Paula, adelante. Hare Krishna, Prabhu. Haribol. Mis reverencias a usted y a todos los devotos. Prabhu, las emociones vistas desde lo que es la apreciación de la psicología védica, ¿de dónde surgen y cómo encauzarlas, ¿no es cierto?, para que colaboren en el proceso del desarrollo de la inteligencia? Las emociones son realmente en su origen espirituales. Eso se llama bhava. Todas las emociones son de origen espiritual. El problema es que lo que nosotros manifestamos en este plano, por lo general, no tiene nada de espiritual. Es una deformación, una
transgiversación de nuestros sentimientos originales. Doy un ejemplo, el ejemplo que damos siempre, el amor. El amor no es de origen material, no existe el amor como una creación de este plano de existencia. El amor es de origen espiritual, tiene su nacimiento, si se puede decir, tiene su fundamento en el espíritu, en Dios. Pero nosotros, por ejemplo, usamos la palabra hacer el amor para decir que tenemos sexo. Fíjense cómo hemos deformado el sentimiento original. El amor, que es algo que nace de Dios y nos vincula con Dios, nosotros lo hemos confundido en el plano material y lo hemos asociado a la biología mecánica de la procreación. Nada más alejado del amor que el sexo. Uno puede estar completamente enamorado sin tener sexo, sin que haya sexo de por medio. Entonces, los sentimientos, en realidad, todos los sentimientos son de origen espiritual, baba. Pero cuando nosotros los manifestamos en el mundo material, los manifestamos filtrados por la mugre de nuestra mente. Entonces, en esa manifestación deformada del sentimiento espiritual original, tenemos las emociones que tenemos en el plano material, que son una sombra, o están torcidos, o están deformados. ¿Se entiende el concepto? No son originales, ya no son el sentimiento original. Un ejemplo para que a veces uso, que esto puede llegar a graficar lo que quiero decir. ¿Ustedes han hecho café alguna vez? ¿Han hecho café con filtro? Todos tenemos esa experiencia. Bueno, el sentimiento original es el agua transparente, cristalina que está en la pava. Ese es nuestro sentimiento original, puro, perfecto, transparente, cristalino, limpio. ¿Qué pasa cuando el agua transparente pasa por el filtro que tiene café? ¿Qué queda en la taza? ¿En la taza queda agua limpia, transparente o queda agua sucia? Queda el agua sucia. ¿Por qué queda el agua sucia? Porque el filtro está sucio. El filtro tiene sedimento, tiene el sedimento del café. El café tiñe el agua limpia, la transforma en agua sucia. ¿Qué pasa si yo saco el café del filtro y pongo un filtro limpio, sin café? Cuando tiro el agua en el filtro, que no tiene café, que solamente está el filtro limpio y está el agua limpia, ¿qué queda en la taza? ¿Queda agua sucia o queda agua limpia? Queda agua limpia. ¿Por qué queda agua limpia? Porque no hay sedimento, no hay mugre en el filtro. Entonces pasó el agua limpia de la pava a la taza. Pasó en las mismas características, con la misma calidad. Eso no pasa con el café, porque está el café, está el sedimento, está la mugre. Bueno, eso pasa, así somos nosotros. En la pava están los sentimientos espirituales originales. El filtro mugriento es mi mente. Y la taza de agua sucia son las emociones que yo le comparto a las personas. Si yo lograra limpiar mi mente, vaciarla del sedimento, yo podría transmitir los sentimientos espirituales originales tal como son a la otra persona. Pero no lo estoy pudiendo hacer ahora. ¿Por qué? Porque tengo la mente sucia. Tengo la mente llena de lujuria, ira, depresión, enojo, deseos, etcétera, etcétera. Entonces, como no tengo la mente limpia, no estoy pudiendo expresar limpiamente los sentimientos que son de origen espiritual perfecto. Entonces, por eso, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, él dice que la tecnología para la limpieza de nuestra psicología es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Cheto Darpana Marjanam, ¿no? Como se explica en el Shishastaka de Chaitanya Mahaprabhu. El canto del Maha Mantra Hare Krishna es la tecnología perfectamente diseñada para vaciar el sedimento que yo tengo en mi psicología y cuando me expreso emocionalmente, poder expresar las emociones puras y perfectas del alma, no de la mente, de alma a alma, de corazón a corazón. Porque yo no estoy yendo de corazón a corazón, yo estoy yendo de mente a mente. Yo con mi mente estoy intentando convencer o interactuar con otra mente. Y eso es material.
Si yo voy de alma a alma, eso es espiritual. Entonces, lo que tengo que hacer en realidad con las emociones no es ni reprimirlas, ni tengo que censurarlas, ni tengo que dejarlas de lado. Yo tengo que ser hipersensible, no insensible. No tengo que ser menos sensible, tengo que ser más sensible. Tengo que estar con las emociones más a flor de piel. Pero tengo que tener la mente limpia. Porque si tengo la mente sucia, cualquier emoción que yo ejecute o manifieste en el mundo material siempre va a estar distorsionada. Nunca va a ser perfecta. ¿Se entiende esto, madre? Entonces, no es que las emociones son malas, las emociones son muy buenas y son de origen espiritual. Lo que es malo, que tengo la cabeza tan hecha pelota, que cuando yo quiero manifestar mis emociones, lo hago de una forma totalmente torcida, deformada. Y no estoy logrando conectar de corazón a corazón con la otra persona. No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque tengo mucho quilombo acá adentro. Entonces tengo que primero resolver todo lo que tengo acá adentro y después eso me va a permitir hacer fluir sanamente, positivamente mis emociones de origen espiritual. Muchísimas gracias, Prabhu. Muchísimas gracias y me pareció muy enriquecedora la disertación que compartieron de una devota mayor que desarrolló toda esa metodología de Karuna, Sí. como generando los espacios y demás para como colaborarnos también, ¿no es cierto? Como comunidad espiritual, digamos, porque todos estamos en este proceso haciendo las prácticas, como decía Prabhu Gustavo, pero en el mientras tanto estamos vinculándonos y afectándonos por las emociones como mejor estamos pudiendo, ¿no? Digamos, por mejor intención que tengamos. Me pareció muy, muy rico, muy importante la propuesta de esa devota mayor en cuanto en esta conciencia, ¿no? De todas estas impurezas, como usted menciona que tenemos, por compasión generarnos como los espacios de acompañamiento y usar este Buddhi, usar la inteligencia, ¿no? En el discernimiento y también ver cuando alguien, como también salió en el encuentro de ayer, como tal vez alguien en algún momento necesite un acompañamiento psicológico u otra terapia en donde en lo espiritual podemos acompañarnos, pero a veces se necesita un espacio personal y terapéutico para el trabajo sobre esas emociones que de lo contrario van a interferir en el desarrollo de la inteligencia, ¿no es cierto? Es como Sí. que como Sí, si sí, la naturaleza emocional nos tuviese capturados por momentos, ¿no? sí, Cuando han habido situaciones traumáticas significativas. claro. Es tal cual lo que hablábamos ayer. Si usted Claro, necesita ir a un psicólogo, si usted necesita ir a un psiquiatra, si usted necesita tomar una medicación, si usted necesita hacer una terapia para hacer mejor conciencia de Krishna, hágalo. claro, claro. Qué bueno esto, Prabhu, y le agradezco muchísimo, digamos, el poder entender el lugar de la inteligencia, ¿no? El lugar de la inteligencia y el lugar de las emociones, porque para poder, no sé, tener Sí. como puntos más claros, ¿no? No hay que reprimir las emociones. Lo que hay que saber es poder manifestarlas correctamente. Pasa que sí, estamos tan confundidos respecto a las emociones que no tenemos ni idea de lo que estamos manifestando. claro. No tenemos ni idea de lo que estamos manifestando. No tenemos idea de lo que es el amor, no tenemos ni idea de lo que es la admiración, la compasión, no tenemos ni idea de lo que son esas cosas. Fíjense, ayer hablamos de la caridad, ¿no? En nuestro encuentro de ayer hablamos de la caridad. ¿Cuántas confusiones surgieron alrededor de la caridad? Cantidad. No tenemos ni idea de lo que son las cosas. Nosotros usamos muy a la ligera, terminología muy a la ligera, no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que ser un poco más serios, más profundos, más comprometidos. Tenemos que estudiar un poco más, tenemos que tener estos encuentros, tenemos que charlar, tenemos que dialogar, tenemos que dilucidar, discernir, profundizar. Porque en la confusión, el único que sale perdiendo somos nosotros. En la confusión perdemos nosotros. Nos perdemos, nos vamos. Mordemos la banquina, doblamos en la esquina que no corresponde, nos perdemos. Sí, o perjudicamos, perdón, Prabhu también, ¿no? Pero también podemos, desde el mal ejemplo o desde los malos procederes, perjudicar a otros, ¿no? Ah, no, por Digamos, supuesto, sí, claro, claro. como digamos, si no administramos apropiadamente la inteligencia y las emociones,
como dicen los evangelios, terminamos siendo como piedra de tropiezo para un otro, ¿no? En lugar de un estandarte de elevación o de un ejemplo de motivación para que otros adhieran a este movimiento y nosotros mismos estar más comprometidos, como si nos quedamos en esos enredos materiales, emocionales, como peligroso, ¿no? Digamos. Sí, obvio. Nos lastimamos nosotros y lastimamos a muchas otras personas, tal cual. Es un caos. Siempre que hay ignorancia, hay caos. La ignorancia es sinónimo de que no hay progreso. Solo hay progreso en el conocimiento, en el orden, en la metodología. Gracias Prabhu nuevamente. Y fíjese también lo que estamos generando nosotros juntos con Hare Krishna Mar del Plata, ¿no? Usted hablaba del tema de la compasión. Nosotros con Hare Krishna Mar del Plata generamos entre 20 y 25 espacios mensuales para que nos podamos encontrar, charlar, acompañar, ver, che, ¿cómo estás vos? ¿Qué sentís? Vamos a hablar de esto, resolvamos esto. Tenemos espacios presenciales, online, en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Eso es Karuna, eso es compasión. Estamos queriendo ser lo más compasivos posibles, dedicando todo el tiempo posible a que las personas tengan un lugar donde refugiarse. Son 25 programas por mes. ¿Cuántos días tiene el mes? 30 días. O sea, una persona en Hare Krishna Mar del Plata puede estar casi todos los días refugiado con devotos, de una forma u otra. Eso es Karuna, eso es compasión, esa es verdadera compasión. Gracias, Prabhu. Gracias por su ejemplo. No, es algo que lo estamos haciendo entre todos. O sea, estos 25 programas no los hago yo solo, los hacen un montón de devotos. Pero usted tira del carro con mucha energía, Prabhu. A veces siento que empujo más que tirar. Hay un montón de devotos que quieren hablar. ¿Vamos a las damas primero? Sergio, ¿te parece que dejemos a las damas primero? Las devotas, vi que hay una devota, alguien levantó la mano. Estoy más de acuerdo, Prabhu. Sí, por favor, seamos civilizados. ¿Alguna madre quería hablar? Me pareció que haber visto una devota levantar la mano. ¿No? Bueno, parece que las madres no quieren hablar, Prabhu, así que le toca a usted. Giselle, pero estás muteada. Si las madres quieren hablar, van a tener que desmutearse, si no va a ser imposible. Bueno. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, ahí está. Haribo. Sí. Bueno, gracias. Qué interesante todo lo que dijo Prabhu, la verdad. Es increíble. Todos los comentarios también. El tema de la inteligencia a mí me encanta, porque siempre digo yo que yo soy inteligente. Es algo que todos deberíamos decirnos, autodecirnos que somos inteligentes. Yo creo que no existe una persona en este mundo que no sea inteligente. Hasta los animales tienen inteligencia. Sí, hay muchos tipos de inteligencia, claro. Hay distintos niveles de inteligencia. Exacto. Lo único que iba a enfocarme es en esta inteligencia que supera a todas. Claro. Que yo por experiencia lo he vivido, y esta inteligencia que uno desarrolla es el desarrollo a través de la práctica, a través de la experiencia, a través de golpearse, a través de dar esas emociones erróneas, sin ningún tipo de bloqueos. Esa inteligencia está canalizada con toda esa potencia y esa fuerza, pero espiritual. Si uno tiene un enfoque espiritual de base, eso te sostiene. Es la base, la inteligencia espiritual, que no viene de uno, que viene de Dios. Exacto. De esa comunión con Dios. Exacto. Entonces, yo me reía porque la mente, la verdad, está subordinada a la inteligencia. Así que a nuestra mente le va a pasar un montón de cosas. A mí me ha pasado, pero veo, y por experiencia puedo decir, que la inteligencia la está como acomodando, ordenando a la mente, que ha tenido que digamos, enfrentar un montón de situaciones, no por voluntad de uno, sino porque no te quedas, estás en la ruta y tienes que seguir. Si te quedas es porque quieres estar bien tú. Tal cual. Y uno desea el bien de todos. Entonces, al desear el bien de todos, la inteligencia sigue canalizando, sigue su camino, no tiene ningún tipo de trabas. Y estamos aquí, tratando de conocer nuestra inteligencia, ver en qué grado de desarrollo estamos, y yo quiero decir gracias. Gracias a todos estos programas, mi inteligencia como que sigue en carrera, y vamos a llegar.
vamos a llegar a la meta. Vamos a llegar, claro, tal cual, es como usted dice. Si uno se mantiene en el camino, llega a la meta. Sí, Hare Krishna, gracias. Hare Krishna, Santa, muchas gracias. Bueno, sí es cierto que por supuesto que hay, de hecho hay estudios hoy en día, ¿no? Sociológicos, psicológicos, hay muchos grados de inteligencia, la inteligencia no es una sola cosa, no es un bloque único, ¿no? Hay inteligencia emocional, artística, mecánica, ¿no? Hay muchas variaciones de la inteligencia. Pero lo que estamos hablando en este grupo, lo que estuvimos hablando durante el mes, es esta inteligencia espiritual, ¿no? Esta inteligencia que me permite a mí dilucidar o discernir qué cosas son favorables para la vida espiritual, qué cosas son desfavorables para la vida espiritual, ¿no? Que como decía la devota recién, yo puedo ser muy inteligente materialmente, ¿no? Puedo estar, no sé, puedo ser un inventor, un creativo y materialmente ser un genio, pero estar muy lejos de un proceso de emancipación espiritual, ¿no? Entonces, lo que queremos desarrollar en realidad nosotros es esta inteligencia, este buddhi, esta inteligencia espiritual, ¿no? Esta inteligencia que me permita el yoga o la conexión con la trascendencia, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Tenemos que ser inteligentes para la cosa del mundo material también, ¿no? Cuando hay peligro hay que ir para el otro lado, si hay un incendio hay que salir corriendo, o sea, uno tiene que ser inteligente en las cuestiones de la materia, pero no tiene que dejar de desarrollar la inteligencia que me permita trascender la materia. Eso también es muy importante. Gracias, Santa. Muchas gracias. Madre Giselle, usted quería decir algo. Sí, se me reinició todo el teléfono y yo estaba ansiosa porque quería que ya se conectara de vuelta y dije, ok, Krishna, algo debe ser. En el capítulo 3, él dice que así como el embrión lo cubre un vientre, es la lujuria que a la entidad viviente le hace olvidar de su deber. Sí. La lujuria tiene que ver con eso que, por ahí yo tengo la palabra lujuria más conectada con lo que es lo sexual y demás. Pero en este caso se va a otra cosa, ¿no? Al querer nosotros disfrutar de los sentidos y no ofrecer a Krishna todas nuestras acciones es tal cual. Es eso. Para él. Exacto. ¿No? El concepto de porque lujuria... también Arjuna está como confundido ahí y le dice, ok, pero si vos me decís que la inteligencia es más importante que el trabajo fruitivo, ¿por qué yo tengo que ir a la guerra igual? No sería inteligente. Y ahí Krishna le dice eso, que te olvidaste del Dharma por tu condicionamiento del cuerpo material. Exacto. El concepto de lujuria en conciencia de Krishna, o por lo menos como se está planteado en el Bhagavad Gita, no es netamente sexual, que es la forma que a veces nosotros traducimos, ¿no? Una persona lujuriosa es como un pervertido sexual, ¿no? Tenemos como esa idea. Pero la lujuria, tal como se describe en el Bhagavad Gita, en realidad es querer disfrutar separadamente de Dios. Eso es lujuria. Cualquier cosa, el sexo, el dinero, la comida, la familia, o sea, cualquier cosa que yo quiera disfrutar, un paseo en la playa, no sé, lo que yo quiera disfrutar sin Dios en el medio, eso es lujuria en el contexto del Bhagavad Gita. Por eso, como usted bien decía, ¿no? Que Arjuna en esa confusión dice, pero ¿cómo? ¿Tengo que pelear? ¿No tengo que pelear? Porque me decís que sí, me decís que no. Krishna en la realidad lo que está criticando es su planteo original, porque fíjense que cuando Arjuna decide dejar de pelear al comienzo del Bhagavad Gita, los 5 argumentos que él pone para no pelear son egoístas en un sentido, porque no lo favorecen a él. O sea, él siente que no va a poder disfrutar del resultado de la batalla. Entonces, como él no va a poder disfrutar, él quiere no pelear. Entonces, ahí Krishna le está diciendo, eso es lujuria. Claro. Vos estás queriendo disfrutar de los beneficios de la batalla. Como vos estás viendo que lo que sucede después de la guerra puede no ser favorable para vos, vos estás decidiendo no participar. Pero nunca estás pensando en mí, nunca pensaste en mí, dice Krishna. Claro. Solamente estás pensando en vos. Estás pensando en lo que es provechoso para vos. Nunca pensaste que esto podría ser un servicio para mí. Cuando Arjuna entiende que su participación en Kurukshetra es un servicio a Dios, porque él estaría librando al planeta de un montón de influencia negativa, es cuando Arjuna decide pelear. Al final del Bhagavad Gita, él finalmente entiende este concepto. Acá, entonces, este es mi dharma, este es mi servicio, entonces voy a ir a pelear. Pero al principio no lo entiende Arjuna. De hecho, él quiere no pelear al principio del Bhagavad Gita. Y la idea de lujuria en el Bhagavad Gita es esta, ¿no? No es netamente sexual. Yo puedo ser lujurioso con la comida, puedo ser lujurioso con el dinero, puedo ser lujurioso con el poder, puedo ser lujurioso con un montón de cosas. Es simplemente disfrutar separado de Dios. Eso es lujuria. Muchas gracias, Prabhu. Gracias. Gracias a usted, Santo.
Sergio, quedaba usted. Gracias, Prabhu. Sí, yo tal vez toco un tema un poco menor, pero mi pregunta es exactamente en dónde estaría asentada la inteligencia. Es decir, nuestra alma está en nuestro corazón. Mismo lugar para la inteligencia, para la mente, porque todo el tiempo, yo digo, para seguir sacando confusiones del medio, todo el tiempo decimos, Sí. pienso, mi cabeza, tengo un lío en la cabeza, Sí. ¿no? Y la neurociencia tampoco está ayudando demasiado porque insiste en que el pensamiento y nuestra motricidad y todo está en el cerebro. Esto es como pensar que la electricidad está en el cable. Claro. Y no en la planta atómica o de carbón que genera la electricidad, ¿no? Entonces, a ver, porque alguien sufre un derrame en el cerebro y ya pierde motricidad, bueno, está bien, es un punto de conexión, obviamente. El sistema nervioso llega hasta el último rincón de nuestro cuerpo, pero yo no siento que se piense, que se tenga inteligencia en el cerebro, sino que es solamente un punto de contacto. Como es el lugar más complicado de la anatomía humana, el más sofisticado, bueno, la neurociencia insiste en decir, se piensa acá. Se hace un mapeo cerebral, entonces cuando amás se ilumina este sector, cuando hablas se ilumina este otro, cuando estás pensando, cuando estás triste, siempre es el cerebro, ¿no? Si bien está bien, hay una conectividad y hay medicación que ayuda a eso, se insiste en esto, ¿no? En mi cabeza, tengo un lío en la cabeza, una coctelera en la cabeza. Entonces, como digo, ¿no? Es un tema menor, pero que para mí es siempre recurrente y quisiera, si usted puede, darme una respuesta al respecto, ¿no? Yo tengo serias dudas de que funcione así, pero bueno, lo dejo corregirme, por favor. Bueno, aviso que acá hay un doctor en la sala, está Prabhu Leandro, que eres un facultativo, está recibido en la medicina. Él seguramente va a tener una respuesta mejor, así que, Leandro Prabhu, ¿se anima a una respuesta acá? Yo tengo la mía, pero digo, usted fue a la universidad, a diferencia de que yo. Hare Krishna, buenos días a todos, a todas. Haribo. Seguramente lo que yo pueda aportar va a sumar un poquito a lo que va a decir Arjuna Saka. Mientras usted hablaba, Sergio, yo estaba pensando con el tema de que es lógico el pensamiento, o sea, es como hay más energía relacionada al pensamiento o a las funciones intelectuales en el área anatómica del cerebro, del sistema nervioso, sería lo mismo que con el tema de la digestión. Krishna en el Bhagavad Gita hace referencia a que él es Agni, el fuego que todo lo digiere, y ahí mismo se disuelve el alimento, o sea, desde acuerdo a la ciencia moderna se entiende cuáles son los nutrientes, por ejemplo, los aminoácidos, las proteínas, etc. Y de ahí surge la energía que nos va a dar fuerza para mantener el cuerpo físico en condiciones. Entonces, sí, podríamos ubicar topográficamente que el pensamiento está en el sistema nervioso porque tiene esa función. Sin embargo, el sistema nervioso no es la inteligencia. Como al mismo tiempo podemos ubicar topográficamente la digestión en la zona abdominal, donde están todos los órganos encargados de procesar ese alimento. Pero ninguno de esos órganos es Agni o el fuego digestivo. Y así sucesivamente. Lo mismo que con los órganos de la sexualidad, etcétera, etcétera. O el aparato locomotor. Son instrumentos que nos sirven para movernos, pero no son el movimiento. Esa sería mi respuesta. De acuerdo, sí. Es a lo que yo me refería con esto de que es el asiento, pero no el origen del pensamiento y, como usted dice, la digestión, la locomoción, etc. Sí. Un aporte más. Y Por como favor. con las palabras que usted dijo, asiento, fue lo que a mí me sirvió también para obtener el pensamiento siguiente. El cuerpo es el asiento de esta energía, la energía superior y la energía inferior. Entonces, en diversos textos se habla de que en el corazón está el asiento del alma. Nosotros tenemos el nódulo
sin auricular, que es de donde se dispara el potencial de acción que le da movimiento al corazón para mover la sangre por todo el cuerpo, para garantizar la circulación. La ciencia moderna no conoce algo previo a eso. Puede agrupar todas esas funciones en el nervio neumogástrico, o sea que trabaja desde el sistema nervioso, respiratorio, cardiovascular, digestivo. O sea, pero no conoce más en profundidad eso. Entonces, en el corazón está el asiento del alma, y del alma de ahí comanda todo este cuerpo que es como un robot y ejerce sus funciones de acuerdo a sus modalidades. Entonces, así mismo todo, creo que con todo eso, siguiendo, digamos, la lógica de Prabhupada, de que haciendo analogías con lo que estamos viendo, podemos comprender lo que nos dice Krishna en el Bhagavad Gita. Gracias, doctor, estupendo. Bien, la importancia de tener un doctor en la sala, ¿no? Increíble. Muchas gracias, Prabhu, muchas gracias. Sí, Ale. Y su visión, Prabhu, disculpe. Ale Krishna. Bueno, hablamos con Ale y después, si quieren, cerramos esto. Ale, ¿vos querías aportar a esto? ¿O es otra Justo cosa? iba a lo de Sergio y al doctor. Justo yo iba a hacer esa pregunta, una pregunta con respecto a la mente y a la inteligencia, que muchas veces se nombra en Krishna, lo nombra ahí en Bhagavad Gita, y en Sankhya también se habla muy bien por los sentidos y porque es metafísico y porque están todos los elementos separados. La duda un poco me queda más claro con las dos explicaciones, pero la inteligencia, la mente y la inteligencia, normalmente tenemos entendido la mente, cuando hablamos de la mente, creemos que es inteligencia. La mente sería el cuerpo de la inteligencia, más o menos como por lo que dio el ejemplo de la digestión o algo así. Es algo que tengo como percepción siempre. O sea, es como que dónde se ubica. Entonces, la mente me da esa sensación que es como el cuerpo de la inteligencia. El cuerpo es como todo, como la digestión, como todo, es un cuerpo frío. Pero la inteligencia no. Es una energía. ¿Dónde se sitúa? ¿Usted qué opina de eso? Esa es una pregunta. Pero aparte quería aclarar algo, hacer un comentario con respecto a lo que se habló anteriormente con Madre Paula, que con respecto a las emociones, que son puras y que vienen de la parte espiritual, que muchas veces cuando las queremos curar con la parte espiritual en sí, y darle entendimiento a través de la inteligencia y todo eso, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no salimos de eso porque casualmente el ego falso es el que siempre yo creo que mejorar una emoción es adquirir lo que yo quiero con respecto a esa emoción. O sea, mientras yo me sienta frustrado porque no puedo lograr emocionalmente lo que deseo, eso tiene que ver con el ego falso. No estaría entendiendo. Entonces, una cosa es la inteligencia, la emoción que viene, que es pura, pero no la voy a mejorar nunca. Va a pasar el tiempo, ni con medicamentos, ni con psicólogos, ni con nada al respecto. Si lo que quiero obtener es un resultado, que es el resultado, ay, no me quiere, y si nunca te va a querer, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, eso tiene que ver con el ego falso, porque nunca no estoy pudiendo resolver desde ese lado. Entonces la inteligencia no está funcionando. Me da esa sensación, disculpe, ¿no? ¿Qué opina usted? Paula, ¿qué opina usted? Sí, que cuando yo lo que opino, Prabhu, mis reverencias, Prabhu Alejandro, es que cuando uno está en estado de confusión y se enrolló, ¿no?, el instrumento de la mente, uno necesita ir a buscar a otro, como un observador externo, dotado en conocimiento tanto intelectual como emocional y fundamentalmente que sea de nuestra misma corriente espiritual,
para que nos ayude y traiga luz, ¿no es cierto?, en esos enredos materiales. Porque cuando uno ya quedó adentro de ese enredo material, creo que es muy difícil, ¿no?, digamos, desenredarse uno mismo. Y en esto de poder hacer estos encuentros y estos espacios, colabora, pero para resolver temas más personales de esos enredos emocionales. Creo que necesitamos salir de nosotros mismos e ir a la búsqueda de un otro que, teniendo dominio de la psicología y de la psicología interpretada desde esta vertiente védica particular, pueda traernos luz y nos ayude a desenredarnos, ¿no? Además de, y como siempre nos propone Prabhu Arjuna, estar en la sábana, ¿no? Estar comprometidos en la sábana, no dejar este espacio de práctica, pero bueno, salir de nosotros e ir a buscar a un otro, ¿no? Que nos colabore y que tenga como otra mirada y otra altura de observación para desenredarnos. Sí, está bien. Colaborar. Gracias. Está bien, eso es lo que hacemos todos y lo que en eso estamos. Pero yo le decía del ego falso, es cuando no podemos resolver si nos encaprichamos en que esto tiene que tener un resultado. El Bhagavad Gita dice que, a ver, si no me emociono o si me emociono, queda lo mismo. Cuando uno está en un estado, ya en este caso con Krishna, es como que me da lo mismo, que pase una cosa o la otra, que haga frío o que haga calor. Ya no tiene un resultado. Y yo lo que me refería un poco es eso, que cuando pasan los años y vemos que no tiene algo, un resultado, es porque hay que ver si hay algo falso, hay que eliminarlo, porque él nos está queriendo decir, esto tiene que tener este resultado, si no yo no mejoro algo. A eso me refería nada más. Bien, y me gustaría que me contestara Prabhu Arjuna con respecto a, no que me conteste, sino que con lo que hemos hablado en sí de la inteligencia y el cuerpo, si es la mente o qué le parece a usted y a los demás devotos. Bueno, muchas gracias, Prabhu. Gracias por los aportes de todos. Sí, es cierto lo que dice Prabhu Leandro, lo que dice Prabhu Sergio, incluso lo que decía Alejandro, ¿no? Siempre, yo, de hecho, fíjense toda la charla de hoy, siempre que hablé de la mente, apunté a la cabeza, y la realidad es que la mente no está ahí, no hay, ahí está el cerebro, ¿no? Pero no necesariamente está la mente ahí. Hay algo en Ayurveda, bueno, Leandro, él conoce también de Ayurveda, algo que se llama kosha, que son como capas de existencia. Y hay distintas, son varias capas, pero a efectos de hoy, de explicarlo así más rápidamente, hay una capa externa, que es esto que vemos al espejo, ¿no? Es lo que podemos tocar. Ana Maya Kosha, ¿no? Es la capa del cuerpo burdo. Entonces es un plano de existencia físico, mi plano de existencia biológico. Después está Mana Maya Kosha, ¿no? Está mi plano de existencia mental, que esto es metafísico. Y aunque hacemos siempre referencia como que está por acá arriba, ¿no? Y apuntamos a la cabeza y hacemos como gestos de la parte superior del cuerpo, en las escrituras no está aclarado que eso esté acá arriba. No está, o sea, no dicen en ningún lado que eso está acá arriba, ¿sí? Pero sí es un plano de existencia, es una capa de mi cuerpo, es una capa metafísica, ya no es burda como que yo puedo tocar, sentir, oler, ver, pero sí está existiendo. De hecho, todos sabemos que existe porque todos tenemos ideas, pensamientos. O sea, ninguno de nosotros, ninguna persona en su uso racional diría que la mente no existe. Nadie diría que la mente no existe, ¿sabes? Porque todos tenemos presencia de la mente. Otra vez hice el gesto de acá arriba. Todos tenemos presencia de la mente, ¿no? Y después está la capa de lo que somos en realidad. O sea, está el ser en sí, Ananda, ¿no? El Kosha, o la capa del ser, del espíritu, que un ejemplo que podemos usar es como, ¿vieron las cajas chinas o las mamushkas? ¿Visten las muñecas que van, las chiquititas, y después arriba hay una que la cubre, hay otra que la cubre, hay otra que la cubre? Bueno, así es como estamos un poco constituidos nosotros. Tenemos el alma, que es la mamushka del medio, en la cajita más chiquita del medio, y arriba de esa se le van cubriendo, de hecho así se explican las escrituras, cuando el alma sale del mundo espiritual e ingresa
al mundo material, se empieza a cubrir, como las cajas chinas, se empiezan a montar una arriba de la otra automáticamente. En el microsegundo que entramos al plano material, empezó falso ego, mente, cuerpo, o sea, empezaron a aparecer capas que se les fueron montando arriba del alma. Entonces ahora estamos nosotros, como almas, en el centro de un meollo gigante, una maraña gigante de pensamientos, sensaciones, emociones, ideas, pareceres, opiniones, pero en realidad son como coberturas que tenemos. ¿Se entiende esto? Es como si fuera un ovillo de lana grueso, enorme, y nosotros somos lo que está adentro, en el centro de ese ovillo. Tenemos que desenmarañar ese ovillo para encontrarnos a nosotros mismos. Hay una tendencia, ¿no? Cuando hablamos del alma, apuntamos al corazón, cuando hablamos de la mente, apuntamos a la cabeza, pero no hay así como una cosa certera en las escrituras de que la mente está acá, pero sí está en una capa de la existencia material, está como en el mundo material, como una cobertura del mundo material. Sergio, ¿se entiende? ¿Más o menos se sirvió eso para algo? Sí, y mucho, Prabhu. Muchísimas gracias. Una cosa más. Yo un poco a lo que apuntaba mi comentario es que justamente la neurociencia, la medicina, la psicología, tengo la sensación de que si bien nos aportan, también nos están separando del plano espiritual. Es decir, están como adueñándose de algo que no entienden muy bien y no conocen muy bien porque está en manos de humanos que son imperfectos como somos todos, ¿no? Algunos más, otros menos. Entonces, yo apunto a eso, ¿no? Porque está muy en boga la neurociencia, se habla mucho de esto y yo siempre estoy pataleando frente al televisor diciendo, pero eso es muy parcial, no es exactamente así, está muy lejos de que sea como se está explicando. Y es como una capa más que se está instalando, claro, que nos está aislando de nuestra espiritualidad otra vez. Porque, bueno, también, por ejemplo, hay gente que termina teniendo apego al psicólogo, claro, apego al analista, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, en vez de apegarse a otras cosas que le van a hacer mucho mejor, o tan bien como, solamente se apegan al psicoanálisis, a la psiquiatría, bueno, medicaciones, cuando está faltando esa otra ala que es la espiritual, ¿no? Mi comentario apuntaba a esto, ¿no? No darle tanta preponderancia a veces a la parte física de nuestra constitución como el supuesto asiento de estas otras cosas que son plenamente espirituales, ¿no? Ese era el punto específicamente. Gracias, Prabhu, por su explicación. También muy fructífera. Muchas gracias. Gracias, Prabhuji. Muchísimas gracias por todo. Bueno, devotos, ¿estamos bien? Yo hago una aporte más. Acá, Leandro dice, perdón, leo rápido lo de Leandro que está en el chat, dice, incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme con su propia naturaleza, pues todo el mundo... esto es Bhagavad Gita, acá tenemos una cita del Bhagavad Gita, sí. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las 3 modalidades, ¿sí? ¿Qué se puede lograr con la represión? Nada, únicamente nos enfermamos, nos volvemos locos, o sea, la represión, la censura, la opresión no sirve absolutamente para nada. Tenemos que conocer nuestra naturaleza y actuar en consecuencia de nuestra propia naturaleza. Esa es la perfección del yoga. Y después Leandro dice, pretender concebir lo inconcebible no es posible. Así es. Es como querer diseñar un recipiente para contener todo el agua del planeta. Podemos querer, pero es imposible. Así es, sí, tal cual. Ayer también ayer hablando de la caridad, en un momento entró el rollo del karma. Y la realidad, muchachos, es que hay cosas que se nos escapan, ¿sí? No podemos ver todos los puntitos del mapa porque no tenemos esa capacidad. Los seres humanos somos limitados, ¿sí? Lo que sí podemos hacer, que es el consejo que Krishna le da a Arjuna en el Bhagavad Gita, en vez de enroscarse tanto para ver toda la telaraña del karma, ¿por qué no te preocupas en tus propias acciones? ¿Sí? Ese es básicamente el consejo del Bhagavad Gita que Krishna le hace a Arjuna.
no pensemos en todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando, todo lo que podría pasar. ¿Por qué no pensás en lo que vas a hacer ahora? ¿No? Y ese también es el consejo que les doy dimos ayer, ¿no? Entonces, en vez de pensar, no, pues si yo le doy esto a una persona y después la persona hace esto, lo otro, eso es muy lejano para nosotros. Nuestro intelecto no llega tan lejos. Es imposible de elucidar. Lo que sí es posible de determinar es qué haces vos ahora como individuo en este momento. ¿Cuál es tu acción? ¿Cuál es tu acción? Y ese también es el consejo ¿no? Y un poco lo que decía Leandro, es difícil, ver todo el mapa es demasiado para nosotros. Bueno, Prabhus, vamos a tener que ir terminando por cuestiones del tiempo. No sé cuánto tiempo le di a este grupo, en cualquier momento quizás se corte. Así que vamos a ir cerrando por el día de hoy. Si alguien tiene alguna última cosita, es la última cosita, porque en cualquier momento quizás desaparezcamos del éter. No se tiene fe, pero... No, es que no recuerdo cuánto tiempo le di al grupo, a la reunión de hoy. Es falta de memoria, es falta de memoria más que otra cosa. Yo cerraría con lo que nos dice Krishna, ¿no? Desempeña tu deber prescripto sin esperar ningún fruto de eso que te toca hacer, solo entregándomelo todo a mí. Exacto. Entonces, una vez que ayer hablaba con una chica que es parte del grupo Hare Krishna, que estaba mal, y le digo, mira, si vos te rendís a Krishna, él mismo te va a ir poniendo la gente delante que es necesaria para ese momento. Y solamente podés trabajar en vos y lo que hagas, entregárselo a Krishna. Eso es todo. Lo que pasa es que no todos los días tenemos la misma luz para decir, ok, tengo que hacer la tarea del colegio, se la voy a dar a Krishna, y no, siempre estás esperando el 10. Y cuando vos bajas tu exigencia, sos un poco más compasivo con vos, y te das cuenta que Krishna te dio todos los atributos que son perfectos para vos, para el momento en el que estás. Y si vos le devolvés eso que ni siquiera es tuyo, porque es de Krishna, que él te lo da para vos, es como que cerrás el círculo y él mismo te va dando la inteligencia a través de tu sadhana de poder volver a él. Eso se me ocurre que es lo que podemos sacar en claro. Perfecto, muy lindo cierre. Hay una coincidencia, hoy hablamos de Patanjali, ¿no? De los Yoga Sutras. Ahora Giselle me hizo acordar un poco cuando ella comentaba me acordé, hay un verso que se comparte entre los Yoga Sutras y el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita es el 6.35 y en los Yoga Sutras creo que es el 1.12. Se habla de práctica y desapego. El yoga es la combinación de práctica y desapego. La práctica es lo que hablábamos hoy, el sadhana, la rutina, los hábitos, la disciplina. Y el desapego es la compasión que yo tengo que tener conmigo mismo. Porque quizás no todos los días sean un buen día de práctica. Va a haber días excelentes, va a haber días más o menos, va a haber días... Pero lo tengo que hacer. Tengo que practicar y después tengo que soltar. Tengo que practicar y tengo que soltar. Incluso tengo que soltar cuando es un buen día. ¿Por qué? Porque tengo el falso, otra vez, el ajánkara. Che, mirá qué buen practicante que sos. Mirá qué buenas rondas que cantaste. Hoy cantaste mejores rondas que cualquier otra persona en el planeta. Entonces eso tampoco me está ayudando, ¿no? Entonces, práctica y desapego. Práctica y desapego. Cuando es muy bueno, también suelto. Cuando es muy malo, suelto. Y al día siguiente, arranco de vuelta. Sigo practicando y a la noche suelto. A la mañana practico, a la noche suelto. Y el mismo consejo se da en las dos escrituras, en Patanjali y en el Bhagavad Gita. Entonces, me parece que es por ese lado, es un poco lo que decía Giselle, ¿no? Tener la disciplina y la compasión, las dos cosas al mismo tiempo. Ser serios y ser compasivos, las dos cosas al mismo tiempo.